Vamos a leer en Colosenses. En el capítulo 3. Aquí está ya en este capítulo el apóstol Pablo haciendo la aplicación práctica de todo lo que enseñó en los dos primeros capítulos. Aquí en Colosenses pasa lo mismo que en Efesios. En Efesios, los tres primeros capítulos, doctrina, los últimos tres, práctica. Y aquí en Colosenses, los dos primeros, doctrina, y los últimos dos, práctica. Y vean cómo dice en el 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí empieza nuestro tema. Lo demás nada más fue como el prólogo. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahí nos detenemos. Padre, qué preciosa es tu palabra. Ayúdanos, Dios, a vivir conforme a ella. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado. Danos un corazón dispuesto a la obediencia en cada área de nuestras vidas, y que los que nos rodean, que los que nos conocen, que nuestros hijos puedan ser conducidos a andar en obediencia también, y que tu nombre sea glorificado, Padre, en una iglesia que te obedece y que te ama y que te teme, que te sirve. Háblanos, Padre, en esta tarde a todos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Recuerdan ustedes cuál es el propósito por el que el apóstol Pablo escribió esta epístola a los colosenses? Entender el por qué fue escrito un libro es muy importante para poder entender el mensaje central. Desde un principio, el Evangelio encontró fuerte oposición. Y el enemigo hizo todo lo posible desde un principio por oponerse a la verdad. El diablo odia la verdad. Y los falsos maestros surgieron desde un principio. Falsos maestros que se oponían a lo que el apóstol Pablo enseñaba. El enemigo odia la verdad. Y los que no son escogidos, los que no van a ser salvos, desde un principio empiezan a atacar la verdad. Tratan de corromperla. El apóstol Pablo les está escribiendo a colosenses, a creyentes que ya habían puesto su fe en Cristo. Se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Cristo
fueron salvos, fueron perdonados. Los colosenses, al creer en Cristo, ya estaban completos en Cristo. Los que creen en Cristo tienen todo lo que se necesita. Por eso les dice en el versículo 10, no miento, en el capítulo 2, en el versículo 10, vean cómo les dice: y vosotros estáis completos en Él. Bien, los creyentes ya estamos completos en Cristo. Si ustedes creen en Cristo, si ustedes se han arrepentido de sus pecados, ustedes ya tienen todo lo que se necesita. Estáis completos. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Los colosenses ya estaban completos. Tenían que crecer, aprender, madurar, pero ya tenían lo que era necesario para ser salvos. Es como un niño. Un niño pequeño ya está completo. ¿Qué le falta al niño? Pues le falta crecer, le falta madurar. Pero el niño, ya está ahí el niño, ¿no? Entonces un creyente tiene que crecer en entendimiento, en obediencia, en amor, en fe. Pero ya es creyente, ya es salvo. Pero ya desde aquel tiempo surgieron falsos maestros que decían que los creyentes necesitaban de algo más, que no bastaba con que creyeran en Cristo. Ellos decían que si los colosenses querían ser triunfadores, que si querían ser exitosos, tenían que someterse a ciertas reglas, a ciertos ritos, tenían que tener ciertas experiencias místicas, tenían que abstenerse de ciertas cosas. Entonces, esas enseñanzas eran contrarias al Evangelio. El Evangelio te dice que si estás en Cristo y crees en Él, ya estás completo. Ya no necesitas nada extra. Entonces, el apóstol vio el peligro en que se encontraban los colosenses y escribió esta epístola. Y les dice: ¿ustedes han creído en Cristo? Cristo es todo lo que necesitan. Cristo es suficiente no solamente para salvar, Cristo es suficiente para santificar. Todo lo que necesitamos en la vida cristiana lo tenemos en Cristo, en el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el tema central de Colosenses. Estamos completos en Cristo. No necesitamos experiencias místicas. No necesitamos de reglas contrarias a las Escrituras. Necesitamos crecer en el entendimiento de lo que ya tenemos en Cristo, de lo que nos pertenece en Cristo. Vivir en consecuencia. Si creemos en Él, debemos vivir conforme a lo que ya creímos. El que está en Cristo ya es una nueva criatura. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, escuchen, por lo que Cristo hizo. Él cumplió una obediencia perfecta. Somos salvos porque Él obedeció, no porque obedezcamos nosotros. Nuestra obediencia siempre será imperfecta. No hay ni un cristiano que obedezca a la perfección. El único que obedeció a la perfección fue Él. Entonces somos aceptados por Dios por lo que Cristo hizo. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. No tenemos paz para con Dios por medio del bautismo. No tenemos paz para con Dios por medio de ayunar, ni tampoco por medio de orar. Tenemos paz para con Dios por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Entonces Dios nos ve como perfectos en Cristo, nos ve como completos. Nos ve como perfectos, aunque nosotros nos vemos como imperfectos. Y los que nos rodean nos ven también como imperfectos. Un creyente que ha creído verdaderamente en Cristo ya no tiene cuentas pendientes con Dios. Ya Cristo pagó mi deuda. Yo a Dios ya no le debo nada, porque Cristo ya pagó por mí. Si ustedes creen en eso, si ustedes entienden bien eso, ya la hicieron. Al creyente se le ha acreditado la justicia perfecta de Cristo. O sea, Dios nos ve
como justos, como perfectos en Cristo. Y por lo tanto, tenemos los recursos para vencer en la lucha contra el pecado. Vean, un inconverso no puede. Una persona que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha nacido de nuevo, no puede vencer en la lucha contra el pecado. No puede. No puede dejar de pecar. No puede vencer. Los creyentes tenemos el querer y el hacer. Los inconversos no tienen ni el querer ni el hacer. Vamos creciendo poco a poco, aunque no nos damos cuenta. Vamos aprendiendo poco a poco a ser misericordiosos, a ser humildes, a ser pacientes. Vamos aprendiendo poco a poco a perdonar a los que nos ofenden, a amar a nuestros semejantes, incluso a nuestros enemigos. En el versículo 12 del capítulo 3 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos aprendiendo esto poco a poco. Los inconversos no pueden aprender esto. El 13 dice, al final del 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos aprendiendo a perdonar. En un principio de la vida cristiana nos cuesta un poco de trabajo, pero ya después, aprendiendo a estar conscientes de que Él nos perdonó tanto, nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden. Y dice en el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Vamos aprendiendo a vestirnos esta clase de amor, porque estamos conscientes de que Cristo nos amó. Entonces, si Él nos amó, nosotros podemos amar a nuestros semejantes. Entonces, llegamos al punto de ver a Cristo como el centro de nuestra existencia. Queremos agradarle a Él. Si Él nos amó, queremos corresponder. Queremos amar a todos los que nos rodean. Antes de ser convertidos, nosotros queríamos ser el centro. Ya no podemos hacer eso. Ahora Cristo debe estar en el centro. Queremos hacer las cosas como a Él le gusta, no como nos gusta a nosotros. Antes éramos caprichudos, soberbios, queríamos que las cosas fueran como nosotros queríamos, pero ya no podemos ser así. Y ahora que tenemos paz con Dios, aprendemos también a tener paz con los que nos rodean, en lo que depende de nosotros, porque hay veces que aunque queramos llevarnos bien con los que nos rodean, los demás no se dejan. Queremos amarlos, pero pues no quieren. Y por lo mismo vamos aprendiendo a llevarnos mejor con nuestra pareja. Vamos aprendiendo a llevarnos mejor con nuestros hijos. Y por eso dice en el 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Vemos estos dos versículos a la luz de la suficiencia de Cristo. Vamos a verlos de esta manera, en esta tarde. Debemos verlos así. Cristo es suficiente para que una mujer pueda estar sujeta a su marido. Una mujer inconversa no puede estar sujeta a su marido. Es imposible. No hay ninguna mujer en este mundo que no sea cristiana que pueda sujetarse a su marido. No hay ninguna. Hay mujeres inconversas que están sujetas a sus maridos porque les tienen miedo. No, si no lo obedezco me pega. Pero ese no es esta clase de sujeción que el apóstol Pablo está demandando aquí. Para que una mujer se sujete a su marido, tiene que ser cristiana. Y luego lo que dice el 19, maridos, amad a vuestras mujeres. Ningún marido inconverso puede amar a su mujer. Solamente un cristiano verdadero puede hacerlo. Que una mujer se sujete a su marido es contrario a su naturaleza. Contrario a la naturaleza humana. Una mujer egoísta, que ha sido egoísta toda su vida, ¿cómo aprenderá a sujetarse a su marido? ¿Tiene Dios que hacer un milagro? Solo Dios puede hacer eso. Y un hombre igual, que ha sido egoísta, machista, soberbio toda su vida, ¿cómo aprenderá a amar a su mujer? Pues solamente Dios puede. Pero vean, lo que necesitamos para estar sujetas las mujeres y los hombres
amar a nuestras mujeres lo tenemos en Cristo. Lo que necesitamos es el Evangelio, aplicar lo que el Evangelio es en nuestros matrimonios. Bien, el apóstol Pablo no les dice a los colosenses que para que una mujer se someta y un marido ame a su mujer, tienen que ir con un consejero matrimonial. No necesitamos consejeros matrimoniales. No necesitamos que ningún hombre nos dé consejos. Lo que necesitamos es que Cristo esté en el centro de nuestros matrimonios, que Él reine, que Él tome el control. Si Él está en el centro de nuestro matrimonio, nuestro matrimonio será agradable a Dios. Debemos entender la relación que hay entre Cristo y el Evangelio y nuestro matrimonio. Hay una relación, como vamos a ver. Nada es tan importante para todos los creyentes que son casados. Y también para los solteros que piensan casarse un día. Si yo les preguntara a ustedes si están satisfechos de su matrimonio, ¿qué me dirían? ¿Están contentos con lo que su matrimonio es? ¿O será posible que estemos decepcionados de nuestro matrimonio? ¿O decepcionados de nuestra pareja? Debemos considerar nuestro matrimonio a la luz del Evangelio. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con nuestro matrimonio? Muchos piensan que el Evangelio es algo que debemos predicar a los perdidos. No, debemos predicárnoslo a nosotros todos los días. Comparen lo que dice aquí Pablo con lo que ya dijo en Efesios 5. Efesios 5:25. Al final del 24 habla de que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, ¿no? En todo. Y luego en el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sigan leyendo. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Vean, para eso murió Cristo, por su iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vean, en el 23 dice que el marido es cabeza de la mujer. Entonces, si el marido es la cabeza, la mujer es el cuerpo. ¿Sí? Entonces, yo amo a mi esposa, me amo a mí mismo. Mi mujer forma parte de mí mismo. Ya no somos dos, ahora somos uno. Yo soy la cabeza y ella es el cuerpo. Dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos cómo Cristo ama a su iglesia, la cuida, la sustenta. Dice en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo ama a su iglesia, se entregó por ella, la sustenta, la cuida, y eso es exactamente lo que el marido debe hacer. Así como Cristo ama a su iglesia, así el marido debe de amar a su mujer. ¡Qué paquete! ¡Qué tremendo paquete es este! Pero si somos creyentes, contamos con los recursos divinos para hacer esto. Tenemos que aprender a hacerlo. Dice en el 31, vean el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, somos la iglesia. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos su cuerpo. Así como la esposa es el cuerpo de la cabeza, que es su marido. Dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ven, aquí hay cosas implícitas que son tremendas. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eran dos, deben llegar a ser una sola cosa. Dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vean, la unión de Cristo con su iglesia fue un misterio en el pasado. Los creyentes del Antiguo Testamento no entendían esto. Ellos no entendían que Cristo vendría y que tendría una iglesia. El Antiguo Testamento no menciona eso. Entonces para ellos era algo que no podían entender. Ahora, para nosotros es un misterio, pero que podemos desentrañar porque Dios mismo nos lo ha revelado. Entonces, en la unión de Cristo con su iglesia hay una comparación, hay una analogía entre la relación que hay entre el marido con su esposa. Dios quiere enseñarnos algo. Así como Cristo ama a su iglesia, así los maridos deben amar a sus mujeres. Dios quiere que amemos a nuestras parejas y que las parejas, las mujeres, se sometan a sus maridos para reflejar la gloria de Dios que está reflejada en la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Esto es algo que obviamente solamente los creyentes pueden hacer. Un matrimonio entre inconversos no puede. Entonces, vean, Cristo y la iglesia es el original. El marido y la mujer es la copia. Es la copia que debe reflejar la gloria que refleja el original. ¿Con qué intención diseñó Dios el matrimonio? Con la intención de que reflejara ese amor que Cristo tiene por su iglesia. Debemos hacer lo que Cristo hace con su iglesia en nuestro matrimonio y así el nombre de Dios será glorificado. La relación entre el marido y la mujer debe parecerse a la relación de Cristo con su iglesia. Entonces vean, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestro matrimonio? Vean, ¿cuál es el gran propósito? El gran propósito es que reflejemos la gloria de Dios. El gran propósito no es el de que seamos felices. Muchos se casan con el propósito de ser felices, porque son infelices siendo solteros. Entonces dicen, me voy a casar para ser feliz. No. Si tú te casas para eso, ya chafiaste. No se trata de eso. Ahora, entonces, ¿no deberíamos ser felices en nuestro matrimonio? Sí, claro que sí. Pero seremos felices en nuestro matrimonio en el grado en que hagamos que estos propósitos se cumplan. Propósitos de Dios se cumplan en nuestro matrimonio. O sea, si el marido no ama a la esposa, si la esposa no respeta al marido, entonces la gloria de Dios no se va a reflejar en el matrimonio y no van a ser felices. Un matrimonio donde el marido no ama y la esposa no respeta, no pueden tener paz en su matrimonio. Y es por eso que ningún matrimonio inconverso puede ser feliz. Si en un matrimonio el marido ama, aunque la esposa no respete, ahí hay esperanza para ese matrimonio, aunque nada más uno ponga su parte. Si la esposa respeta y el marido no ama, ahí hay esperanza para ese matrimonio. Pero si ninguno de los dos pone su parte, no va a haber felicidad. Los que nos rodean deben ver que los maridos, nosotros amamos a nuestras mujeres. Nuestros hijos deben verlo. Si decimos ser cristianos, pero nuestros hijos nos ven peleando, discutiendo, con rencores, con celos, con pleitos, ni vamos a ser felices nosotros ni nuestros hijos tampoco. El propósito central de nuestro matrimonio es la gloria de Dios, no la nuestra. El asunto no está centrado en nosotros. Cristo debe estar en el centro de nuestro matrimonio. Debemos hacer las cosas para agradarlo a Él, para que Él se sienta bien, para que Él se agrade de nosotros. Hay algunos maridos, algunas esposas que se casan porque quieren ver sus necesidades suplidas. Necesidades de compañía, necesidades de afecto, necesidades sexuales, necesidades económicas. Me caso para que mi marido me dé esto, para que me satisfaga,
para que me cumpla mis caprichos, para que me apapache. No, si tú te casas por eso, vas a fracasar. Esas necesidades son suplidas en el matrimonio. Si antes estabas solo, ya no estás solo, ya tienes una pareja. Qué bueno. Pero ese no es el propósito central del matrimonio. Dios quiere que en nuestro matrimonio se refleje la gloria de Dios, que amemos a nuestras parejas, que nuestras parejas respeten a sus maridos, para que la gloria de Dios se vea en el matrimonio y nuestros hijos sean impactados, los que nos rodean, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, si los llegan a tener. Si nuestros hijos, vecinos y conocidos pueden ver que yo amo a mi esposa, ellos van a ver eso se nota. Y se harán preguntas, ¿cómo es que ellos se peleaban y tenían problemones y ahora ya se aman, ya se respetan? Nuestros hijos serán beneficiados si hacemos la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Si ustedes evangelizan a sus vecinos, les regalan una Biblia o algún libro, ellos no van a creer fácilmente lo que ustedes le digan. Pero si ellos ven que ustedes son diferentes, que su matrimonio es diferente, ellos se van a hacer preguntas y dirán, bueno, pues ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen estos para llevarse bien? Y entonces Dios será glorificado y no nosotros. Aún siendo cristianos, hay pecado en nosotros, hay pecado en nuestra pareja. Pero el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios y nos ayuda a vencer en la lucha contra el pecado. Si yo lucho contra mi pecado, le daré un testimonio a mi pareja para que ella luche con el suyo. Y entonces hay esperanza para ese matrimonio. Yo por mi parte tengo que ser un instrumento limpio en las manos de Dios para que si mi pareja fuera inconversa, ella pueda ser salva. Pero si yo no soy un instrumento limpio y estoy orando porque mi esposa sea salva, no, pues para que llegue a ser salva está en chino. Y las mujeres que son cristianas o que piensan que lo son, y que están orando por su marido, que piensan que es inconverso, y a lo mejor ellas también son inconversas, no, pues ¿qué esperanzas hay para ese matrimonio? Yo quiero ser un instrumento limpio en las manos de Dios para que mi pareja sea transformada. Vean, Lot no pudo ser un instrumento limpio. Él era un creyente verdadero, pero él cometió muchos errores. Ni su esposa, ni sus hijas, ni sus yernos fueron salvos. Si yo pongo mi parte, Dios será glorificado. Pero si no pongo mi parte, tendré problemas. ¿Se imaginan cuánto lamentaría Lot el hecho de que su esposa y sus hijos, sus hijas y sus yernos se perdieran? Nosotros debemos ayudar a que nuestra pareja sea lo que Dios quiere que sea. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi pareja? Bueno, pues yo debo investigar cuál es la parte que me toca, qué es exactamente lo que yo debo hacer y hacerlo. Y si no hago mi parte, toda mi familia está en peligro. Y mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, todos están en peligro. Cristo está santificando a su iglesia, a los hombres y a las mujeres que componen su iglesia. ¿Cuál es su propósito? Que seamos santos y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces Cristo está haciendo algo, y yo debo hacer algo también. Debemos poner nuestra parte, aun si nuestra pareja no pone la suya. Si nuestra pareja es inconversa, tenemos que poner nuestra parte de todas maneras. Las mujeres cristianas que tienen maridos inconversos tienen un paquete muy duro. Igual los maridos que tienen parejas, mujeres inconversas. Cristo ama a su iglesia, aunque tenga muchas imperfecciones. Y los maridos debemos hacer lo mismo. Ustedes deben amar a su esposa, aunque tenga muchas imperfecciones. Cristo se queja de las imperfecciones de su iglesia. ¿Creen ustedes que se la pasa quejándose? No. Cristo hace lo que tiene que hacer para suplir las carencias de su esposa, que es la iglesia.
Él hace su parte. Cristo nos enseña, nos advierte, nos instruye, nos amonesta, nos corrige, nos soporta, nos perdona, nos limpia. Todo tiene misericordia de nosotros. Cristo no se llena de amargura viendo nuestras imperfecciones. ¿Cuánto daño hace la amargura? Si yo pongo mi parte, ¿por qué mi pareja no pone la suya? ¿Por qué es tan necia? Cristo no se queja de esa manera. Si las cosas en nuestro matrimonio no son como nos gustaría que fueran, ¿tendrían que ser como nos gustaría que fueran? Las cosas de nuestro matrimonio tienen que ser como a Cristo le guste, no como me gusten a mí. El deber del marido cristiano es amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué clase de amor tuvo Cristo para su iglesia? Eso es lo que nunca acabaremos de entender. El amor increíble, el amor incomprensible de Cristo para con los suyos. Dice Pablo que las mujeres deben respetar a sus maridos. Dios hizo a Eva para que fuera una ayuda idónea para su marido. Hizo a Eva antes, obviamente, antes de que Adán y Eva pecaran. O sea, la hizo para que le ayudara antes de que pecaran. O sea, antes de que pecaran, Adán necesitaba la ayuda de Adán. Adán necesitaba la ayuda de Eva. Antes de que pecaran. Vean, Adán necesitaba la ayuda de Eva cuando él era perfecto. Imagínense nosotros que somos imperfectos, ¿cuánto no necesitaremos la ayuda de nuestra pareja? Necesitamos la ayuda de nuestra pareja para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. O sea, Dios consideró que sin la ayuda de nuestra pareja no podríamos ser lo que Dios quiere que seamos. Necesitamos la ayuda de nuestra pareja. Ese es el gran propósito del matrimonio, que ambos, el esposo y la esposa, hagamos la voluntad de Dios. Pero se nos complica amar. A las mujeres se les complica respetar. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Y es por eso que nos sentimos frustrados a veces, porque las cosas no son como nos gustaría. Como machistas o como egoístas, podemos llegar a creer que si las cosas andan mal en nuestro matrimonio es por culpa de nuestra pareja. ¿Ustedes creen eso? ¿Que la culpa es de su pareja? Más nos convendría creer que la culpa es nuestra y no de nuestra pareja. Debemos aprender a ver a nuestra pareja, hermanos, en la perspectiva del Evangelio. El Evangelio nos dice que somos pecadores salvados por gracia, casados con mujeres que han sido salvadas por gracia. En otras palabras, yo no merezco ser salvo. Mi esposa no merece ser salva. Entonces, si Dios me amó por su gracia, yo debo de amar a mi esposa por gracia. Yo no merezco la salvación, ella tampoco. Entonces, ¿de qué puedo presumir? Yo no puedo creerme superior a ella. Yo no puedo estar esperando amar a mi pareja cuando ella lo merezca. ¿Va a llegar a ella a merecer mi amor? Nosotros merecemos el amor de Dios. Es increíble que un Dios tan grande, un Dios tan santo, haya amado a personas como nosotros. Entonces, si dicen ustedes ser cristianos, no digan que no pueden amar a su pareja. Si no pueden amar a su pareja, más bien digan que no quieren, no que no pueden. Si son cristianos, pueden. El otro día yo les comenté que debemos aprender a ver a nuestra pareja como peores pecadoras que nosotros. Si ustedes tienen una pareja inconversa y ustedes son creyentes, ustedes deben de ver a su pareja como, ustedes deben verse más pecadores que su pareja. ¿Sí? Aunque ustedes sean convertidos y su pareja no.
Vean cómo dice Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 1. (1:15). Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Pablo se consideraba el primero de los pecadores? Vean, el apóstol Pablo no conocía a las personas de todo el mundo, ni siquiera conocería a todas las personas de su pueblo. Él conocería nomás a unos cuantos. Además, él no podía ver el corazón de los demás. Entonces, ¿por qué dice de los pecadores yo soy el primero? ¿Saben por qué? Porque Pablo conocía su propio corazón. Entonces, como si dijera, de todas las personas que yo conozco, yo soy el peor de todos. ¿Por qué se veía así el apóstol Pablo? Porque él se comparaba con el evangelio de la gracia. Cuando nosotros entendemos que Dios es muy santo y muy grande, nos vemos como monstruos. Yo no puedo entender cómo Dios pudo salvarme a mí. No puedo entenderlo. Pero ¿saben una cosa? Cuando ya llegamos a entender que Dios es tan santo, nos cuesta trabajo creer que haya peores pecadores que nosotros. Nos cuesta trabajo creer que haya peores pecadores que nosotros. Ustedes, esposos que me están escuchando, ¿creen que sus mujeres son más pecadoras que ustedes? ¿Y ustedes, mujeres, creen que sus maridos sean peores pecadores que ustedes? No les conviene creer eso. No nos conviene creer eso. Pablo se creía como un grande pecador que merecía la muerte, el infierno. Y es por eso que se exponía a los peores peligros. No le importaba que lo mataran. Es lo que merezco, la muerte. Si me matan, pues ¿qué? El apóstol Pablo, como se veía tan pecador, nunca se quejaba de su situación, aunque estuviera en la cárcel y en las peores condiciones. No, Señor, si soy apóstol, ¿por qué permites que esté yo aquí en la cárcel? Él se exponía a la muerte. Él quería que los demás conocieran el evangelio de la gracia. Él conocía el poder de la gracia y él decía, si yo tengo esto, yo quiero que los demás lo tengan. Le dolía que muchos murieran sin Cristo. Pablo veía su pecaminosidad a la luz del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, si así vemos nosotros el evangelio, no nos creeremos superiores a nuestra pareja. Vamos creciendo poco a poco en el entendimiento de la santidad de Dios. Y cuando entendemos que Dios es tan santo, es cuando nos vemos cada vez más pequeñitos. Yo les dije en una ocasión, y se los repito, la mayoría de problemas que yo he llegado a tener con mi esposa es porque yo me siento superior a ella. Eso no le conviene a nadie. Si creemos que Dios es muy santo, creemos que somos muy pecadores. Y así entendemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, si yo entiendo que Dios ha tenido misericordia de mí, ¿no puedo yo tener misericordia de mi pareja? Si ustedes están leyendo la Biblia o están escuchando una predicación y de repente Dios les muestra su pecado, ¿con qué fin es eso? ¿Por qué Dios nos muestra nuestro pecado? ¿Para que nos llenemos de desesperación? No. Nos muestra nuestro pecado para que pongamos nuestros ojos en su misericordia. Mi esposa necesita misericordia. Yo también. Entonces, fíjense en esto, hermanos, si vemos el pecado de nuestra pareja, no es para que estemos como cuchillitos de palo. No, pero es que tú. Ni tampoco es para que nos llenemos de amargura, sino para que le ayudemos. Tu pareja necesita tu ayuda, así como Cristo ama a su iglesia.
Si viéramos así el Evangelio, hermanos, nuestros matrimonios en verdad que le darían gloria a Dios. ¿Por qué son la mayoría de nuestros problemas matrimoniales? Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por la ira, por la intolerancia, por la impaciencia, porque queremos estar en el centro y no lo estamos. Si una mujer espera ser amada y no es amada como ella esperaba que lo sería, se va a llenar de amargura. ¿Para qué me casé entonces con este? Pues no veo que me ame, mejor me hubiera casado con aquel otro. Se va a llenar de amargura y van a venir unos problemones que olvídense. Y el esposo se llenará de amargura porque la esposa no lo respeta y va a decir, como dice el bombero de la película esa de A Prueba de Fuego, dice, en mi trabajo todos me respetan. Dice, pero llego a la casa y aquí mi mujer no me respeta. Si Dios nos muestra lo pecadores que somos, no pensaremos que debemos estar en el centro. ¿Quién es el que debe estar en el centro? Pues es Cristo. Un hombre machista quiere estar en el centro, quiere que las cosas se hagan como él dice, y que nadie me quiera decir que estoy mal, que nadie quiera señalarme mis errores. Un cristiano no puede pensar así. Un cristiano quiere que Cristo esté en el centro, que se haga su voluntad, la voluntad de Cristo. Entonces, hermanos, debemos vernos como los peores pecadores. Si hay aquí una mujer cristiana que tiene un marido inconverso, debe verse como más pecadora que su marido, si quiere poder influir en él. Nos conviene creernos más pecadores que nuestra pareja. Y si Dios nos muestra que nuestra pareja anda mal, pues que Dios nos muestre también cómo podemos ayudarles para que sean lo que Dios quiere que sean. Lot no pudo ayudar a su mujer. Todos los años que vivió con ella, de nada sirvió. Y vean, parece ser que Job tampoco pudo ayudar a su esposa. Job tenía miles de camellos, de asnos, de ovejas, de bueyes, de vacas. A lo mejor tenía tantos animales que no podía dedicarle tiempo a su esposa. Job tenía fe en Dios, su esposa no. Job ofrecía sacrificios cada día por cada uno de sus hijos. Job se dio cuenta que su mujer era inconversa. ¿No se dio cuenta? Ella fue inconversa. Ella nunca fue salva. ¿No se dio cuenta de eso él? Ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿Los ofrecía por su esposa? Si una mujer tiene fe verdadera, el marido puede ver. La fe verdadera se nota. Entonces, si la fe de la mujer de Job era falsa, ¿no se dio cuenta él? Hermano, si tu pareja escucha predicaciones y no obedece a lo que lee y a lo que escucha, no es cristiana. Se la pasa leyendo la Biblia, se la pasa escuchando predicaciones y hace todo lo contrario de lo que escucha, pues no es cristiana. ¿No te preocupa eso? ¿Que tu pareja va rumbo al infierno? Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma cuando llegaron los ángeles. Por estar en su trabajo no le dedicaba tiempo a su mujer, Lot. Lot se afligía por los sodomitas, se afligía por su mujer. Yo les hablaba hace rato del machismo que hay en algunos de nosotros. El machismo hace que queramos reinar en nuestros matrimonios, que se hagan las cosas como nosotros queremos. Pero no, esa es una receta para el fracaso. Un matrimonio no va a funcionar hasta que veamos a nuestra pareja a la luz del Evangelio de la Gracia. Que Dios nos enseña eso, que Dios nos enseña a vernos como pecadores,
así como Dios nos ve, y a humillarnos, porque el asunto no es que nos humillemos delante de nuestra pareja, no, nos humillamos delante de un Dios tan santo. ¿Entienden ustedes por qué tantos matrimonios acaban en el divorcio? En un matrimonio entre inconversos, en un matrimonio entre creyentes, hay pecado. Pero en el matrimonio de inconversos hay puro pecado. Por eso truenan. Se casan dos egoístas, pues es un choque de trenes. ¿A dónde van a terminar? Los que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestros hijos, deben ver que nuestro matrimonio funciona. Deben ver que el evangelio funciona o no funciona. Nuestros hijos y los que nos rodean ven que nuestro matrimonio es diferente a otros matrimonios. El evangelio de la gracia nos hace ver como los pecadores que somos. Pero ¿saben también qué nos hace ver? Que en el mismo evangelio tenemos todo lo que se necesita para enfrentar con éxito todos nuestros problemas. Si somos cristianos verdaderos, cualquier problema se puede solucionar, cualquiera. El asunto es que Cristo está en el centro de nuestro matrimonio. Porque si tanto el esposo como la esposa quieren hacer lo que Dios dice, todo se va a solucionar. Y aún si nada más uno es convertido, el asunto se va a solucionar. Y si esto es así, entonces podremos influir en nuestros hijos y en los que nos rodean. Si ustedes son creyentes verdaderos, ustedes pueden ver la mano de Dios obrando en sus vidas. O sea, podemos darnos cuenta cómo Dios está trabajando con nosotros, obrando en nuestras vidas. Dios va a cumplir sus propósitos. Dios nos enseñará cosas que antes no aprendimos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Debemos aprender a ver a nuestros matrimonios, hermanos, con esperanza. Que si ahorita hay cosas que no hemos podido superar, Dios nos ayudará. Si las cosas no son como quisiéramos que fueran, esperemos que mañana pasado las cosas serán mejores. Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. Pero nosotros no somos el centro de nuestro matrimonio, es Cristo quien debe estar ahí. Dios quiere mostrar al mundo, hermanos, a nuestros hijos, a los que nos rodean, lo que Él puede hacer. Dios quiere mostrar a los demás que Él vive, que Él es Dios, que Él es bueno, que Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Si solamente el marido es convertido, los hijos pueden verlo. Si solamente la esposa es convertida, los hijos pueden verlo. Y Dios puede hacer, aún después de muchos años, que tu pareja sea convertida, aún si tiene años escuchando la palabra y no lo ha sido. Dios puede enseñarnos cosas después de las bodas de oro. ¿O creen ustedes que Dios puede enseñar solamente a los cristianos jóvenes y no a los viejos? Con la ayuda de Dios, hermanos, nuestro matrimonio puede ser algo maravilloso, porque tenemos un Dios maravilloso. El matrimonio puede ser algo asombroso, no solamente porque puede ser una bendición para nuestros hijos o porque puede influir en la sociedad, que lo hace. ¿Saben por qué puede ser algo maravilloso? Porque Dios diseñó el matrimonio para reflejar su gloria. Entonces, si los que nos rodean ven la gloria de Dios en nuestro matrimonio, ¿cuántas cosas pueden suceder? ¿Cuántos años tenemos orando por nuestros hijos que no son convertidos? Pues que lleguen a hacerlo viendo a Cristo en nuestros matrimonios, que Cristo tiene el control. Vuelvan a Colosenses y vean el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vean, la primera frase, estad sujetas a vuestros maridos, ya la dijo Pablo en Efesios 5. Pero en Efesios 5 no dice como conviene en el Señor. Entonces aquí ya le está agregando algo.
Y esa es la ventaja de comparar un texto con otro. Siempre vemos un panorama más amplio. Bien, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos porque es conveniente. O sea, una mujer puede pensar, si yo me sujeto a mi marido, eso no me conviene. Pero vean, Dios dice que te conviene. Una mujer pensará, no, si yo le suelto la batuta a mi marido, no, le doy la mano y me agarra la pata y no, ya no me va a soltar. No pienses así, mujer, tú debes de soltarle la batuta porque te conviene. Dios dice que te conviene. Esta frasecita, casadas estad sujetas a vuestros maridos, es una frase que odian las feministas. Las feministas odian el machismo. Como México fue un país tan machista durante siglos, ahora las feministas quieren llevar a México al otro extremo. Las feministas ven el machismo como una maldición. Hay mujeres que tienen el carácter muy fuerte y oyen esta palabrita que tienen que sujetarse a sus maridos y dicen, ¿cómo? ¿No les cabe en la cabeza eso? Hay mujeres que tienen maridos déspotas, tiranos, crueles, groseros, irresponsables. Muchas mujeres piensan que someterse o sumisión es lo mismo que como si fueran inferiores. Pero ven, nada tiene que ver la sumisión con la inferioridad. Ven, Cristo se sometió al Padre. Si Cristo se sometió al Padre, ¿eso lo hizo inferior? El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Si Cristo se sometió al Padre, entonces ¿lo hizo inferior? No. Entonces, si una mujer se somete a su marido, eso no la hace inferior. Una mujer puede pensar, Cristo se sometió al Padre porque el Padre era perfecto. ¿Cómo me someto yo a mi marido si es tan imperfecto, está lleno de defectos? Pero si una mujer no se somete a su marido porque tiene defectos, pues nunca se va a someter. Porque ¿cuándo un marido va a dejar de tener defectos? Otra cosa, vean, Cristo se sometió cuando era niño a sus padres terrenales. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús con José y con María? 30 años. Esos 30 años Jesús se sometió a sus padres, a José y a María. Si un niño de 6, 8, 10 años se someten a sus papás, pues es un niño. Pues Cristo tenía 25, 28 años y se sometía a sus padres. Cristo sabía todas las escrituras, él entendía todo lo que leía. Y José y María entenderían poco. Cristo les explicaría. Cristo sabía más que ellos y se sometía a ellos. ¿Y eso le hizo inferior? Sumisión no es inferioridad. Dios hizo al hombre para que fuera ayuda idónea. La palabra ayuda en hebreo es eser. ¿Recuerdan de la frasecita Ebenezer? Roca de ayuda. Bueno, Dios hizo al hombre, a la mujer, para que fuera ayuda. Y esa misma palabra, ayuda idónea, es la misma palabra que vemos allí en donde dice Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, quiere decir que Dios hizo a la mujer para que fuera ayuda para el hombre, así como Dios ayuda al hombre. Porque Dios nos ayuda. Entonces, si Dios nos ayuda, ¿eso lo hace inferior? Una mujer debe ayudar a su marido y eso no la hace inferior. Bien, en un sentido, si una mujer ayuda a su esposo, en un sentido la hace superior. Es como si una mujer dijera, pobre de mi marido, pues es muy bruto, le voy a ayudar. No, pues ayúdale. Y eso no te hace inferior. Los niños pequeños necesitan la ayuda de sus padres. Entonces, si el padre le ayuda al niño, ¿eso lo hace inferior? Claro que no. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mujeres, si ustedes no ayudan a sus maridos, o más bien, si ustedes no se someten a sus maridos, ustedes no les están ayudando.
Más bien les están perjudicando, y se están perjudicando ustedes mismas si no les sueltan la batuta. Si Cristo no está en el centro del matrimonio, todos somos perjudicados, todos los que viven cerca. En Efesios dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Aquí no lo dice en el 18. Pero las mujeres deben de someterse en todo a sus maridos. Sabemos que no, hay excepciones. Si tu marido te dice que hagas algo inconveniente o algo contrario a la voluntad de Dios, entonces no debes de someterte. Hay mujeres que son muy inteligentes, muy capaces, que tienen mucha iniciativa, mucha creatividad, pero de todas maneras tienen que someterse a sus maridos. Sumisión no implica que las mujeres deban suprimir esa iniciativa. Sumisión no significa que la mujer deba ser un cero a la izquierda o algo parecido. ¿Se acuerdan de la mujer de Proverbios 31? Dice Salomón que la mujer sabia usa sus dones y sus talentos al servicio de su familia. Y su marido la alaba y Dios también. Entonces una mujer debe usar su creatividad y su iniciativa para apoyar a su marido, no para rebajarlo, no para humillarlo. Otra cosa, si una mujer se somete a su marido, eso no quiere decir que no le pueda señalar un error. Es posible que una esposa entienda un texto y su marido no. Entonces, si tu marido no entiende el texto, pues explícaselo, pero con respeto y de buen modo, porque si vas a agarrar la Biblia y se la estrellas en la cabeza, pues no tiene caso. No, una mujer cristiana tiene un cerebro y pues debe saber usarlo, que le pida a Dios cómo. Hay veces que los maridos cometemos tonterías. Los maridos a veces hacemos cosas indebidas. Pues una mujer debe decirle a su marido la verdad y así le ayudará. Pero si le vas a decir la verdad a tu marido, hazlo con misericordia. ¿Se acuerdan de los textos que vimos? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No nada más diciéndole la verdad, no, dísela, pero con misericordia. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos dice, estás mal. Estamos leyendo y entendemos que estamos mal. Pero vean, hay esposas que andan buscando errores en sus maridos. Como que les gusta estar sobre de los maridos para señalarles sus errores. Creen que son el Espíritu Santo. No, la mujer no es el Espíritu Santo. Hay mujeres que corrigen a sus maridos delante de sus hijos, que los regañan delante de sus hijos. Es una locura. Hay mujeres que le señalan sus errores a sus maridos delante de inconversos. ¡Qué tremendo! Mujercitas, no contradigan a sus maridos delante de la gente. Si le van a señalar un error, háganlo en privado. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero con respeto. Nos dice la verdad, pero con misericordia. Si nada más le dices la verdad y no tienes misericordia, en lugar de corregir el pecado, aumentas el pecado. Haces que tu marido se enoje y empeoras el problema. Hay mujeres que le hablan a sus maridos como si fueran sus hijos. Hay mujeres que van y se quejan con sus padres de su marido. ¿Qué tienes que decirles a tus padres de tu marido? Si una mujer no puede señalarle sus errores a su marido con respeto y con amor, no puede ser una ayuda idónea para él. Lo hace enojar y nada más. Vean Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vean, primero la misericordia, y hay otro texto que menciona igual, primero la misericordia.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, los hombres y las mujeres, y los niños. Vean, con el temor de Jehová, no es con el temor del marido, no es con el temor de la esposa. El asunto es que el hombre tiene que tenerle temor a Dios y la mujer debe tener temor a Dios, no al marido. Nosotros debemos hacer que nuestros hijos tengan temor de Dios, no de nosotros. Una mujer sabia, si detecta los errores de sus maridos, pues se lo puede señalar, pero no es para que se los esté echando en cara. Una mujer sabia tiene misericordia. Bueno, cualquiera detecta los errores del marido, cualquiera detecta los errores ajenos, pero no cualquiera tiene misericordia. El asunto es, la clave está en la misericordia. Mujercita, si Dios ha tenido misericordia de ti, pues tú debes tener misericordia de tu marido, aunque sea inconverso. Con más razón si es inconverso. Entonces, ¿qué cosa es sumisión? Vean, la sumisión es subordinarse al orden establecido por Dios. Dios te puso a tu marido como autoridad. Dios lo puso. Entonces debes de someterte a tu marido voluntariamente. Él no te va a someter, tú debes someterte al liderazgo de tu marido. Dios ha puesto a los maridos con una posición de autoridad. Es la cabeza es la que da las órdenes en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer la esposa? Someterse a esa autoridad. Dice que así conviene en el Señor, dice Colosenses. Entonces, la mujer debe tomar la decisión de someterse. No debe estar esperando que Dios la haga cambiar de opinión. Señor, si tú quieres que me someta, haz que me someta. No, tú debes de someterte. Debes dejar que Él tome la batuta. Dale la batuta. Bien, la mujer debe de ocupar el lugar que Cristo ocupó en la economía trinitaria. ¿Cuál es el papel que Cristo ocupó? Someterse al Padre. Entonces, la mujer debe someterse a su marido. Ahora, Cristo amó a su iglesia. Nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, vean, las mujeres representan a Cristo al someterse al Padre. Y nosotros representamos a Cristo al amar a nuestra pareja. O sea, tenemos que hacer lo mismo, someternos, a fin de cuentas. Si una mujer no se quiere someter a su marido, debiera preguntarse, bueno, ¿por qué Cristo se sometió al Padre? Una mujer debe tener la disposición de honrar y de respetar a su marido, o sea, una inclinación interna. Eso lo pueden ver ustedes en 1 de Pedro 3, chéquenlo. Está hablando aquí que de las mujeres deben de vestirse decentemente, y dicen 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Que esperaban en Dios quiere decir que confiaban en Dios. Vean, no dice que confiaran en sus maridos, no, confiaban en Dios, dice, estando sujetas a sus maridos. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Pero ven, no hay ningún texto que diga que Sara le llamara Señor a Abraham. ¿Por qué dice aquí Pedro que Sara le llamaba Señor a Abraham? Este texto nos conduce a Génesis 18:12. ¿Quieren compararlo? Génesis 18:12. Sara escuchó que iba a tener un hijo, estaba oyendo cómo estaban hablando Cristo y el ángel, y cuando oyó que iba a tener un hijo, le dio risa.
Dice 18:12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Bien, aquí Sara da a entender que reconocía a Abraham como su Señor. No dice que le dijera Señor, pero lo reconocía como su Señor. Pero dice, se rió pues Sara entre sí, o sea, a sí misma, se hablaba a sí misma y veía a Abraham como su Señor. Esta palabra Señor es una palabra que nosotros le aplicamos a Dios. Cristo es el Señor, Dios es el Señor. Una mujer no va a reconocer a su marido como su Dios, como su Señor, no, el Señor es Cristo. Pero habla de una actitud interna. O sea, habla de que Sara entendía que Abraham era un siervo de Dios, que lo había puesto y por encima de ella, que tenía autoridad sobre ella. Entonces dice, no, pues es mi Señor. O sea, tenía la actitud, la inclinación de respetar a su marido. Lo veía como si fuera su Señor. Antiguamente en México había mujeres, había lugares donde las mujeres le decían a sus esposos, no, pues es mi Señor. Esa frase ya casi ni se usa. Pero si una mujer reconoce que Dios es el Señor, que Cristo es el Señor y se somete al Señor, pues se someterá a su marido. Pero una mujer que no se somete al Señor, ¿qué se va a andar sometiendo a su marido? Una mujer debe de someterse a su marido no por lo que él es, sino porque Dios se lo dio, lo puso como autoridad sobre ella. Ese es el asunto. Una mujer debe de someterse a su marido no porque sea tierno, no porque sea afectuoso, no porque le dé mucho gasto, no porque esté muy guapo, no porque esté muy fuerte y la pueda pegar, no. Debe de someterse a su marido porque es el marido que Dios le dio. Es más, una mujer debe de someterse a su marido no porque sea cristiano tampoco. Porque una mujer debe de someterse a su marido aunque sea inconverso. Es lo que dice 1 de Pedro 3. Para que así pueda ganar a su marido. Está perdido, pues respétalo y a lo mejor lo ganas. Ahora, si una mujer debe de someterse a su marido siendo inconverso, pues con más razón si es convertido. Oye, tienes un marido que es convertido y no te sometes a él, debería estar agradecida. ¿Cuántas mujeres no tienen un marido convertido? Una bendición. Mujeres, si ustedes tienen un marido que no las trata como a ustedes les gustaría que las trataran, ustedes trátenlo como a él le gustaría que lo trataran. ¿Qué veríamos, hermanos, en esta iglesia si las mujeres honraran a sus maridos y los respetaran y los maridos amáramos a nuestras mujeres? Lo que está detrás de la sumisión de las mujeres a sus maridos es la obediencia a Cristo. O sea, una mujer se va a someter, ¿por qué? Porque Cristo lo dice. Imagínense una mujer que tiene carácter fuerte, que se arrodilla y hace una oración y le dice a Dios, Dios, tú sabes bien la opinión que yo tengo de mi marido, tú sabes lo que yo pienso de él, pero tú me mandas que yo me someta a él, porque tú me lo dices, Señor, lo voy a hacer. Wow. Entonces el marido, la esposa, respetará a su marido y lo honrará. Y al honrar a su marido, estará honrando a Dios, como conviene en el Señor. Las mujeres inconversas ni por aquí pensarán en que Cristo tome el control de sus vidas, de sus matrimonios. No, una mujer inconversa quiere tener el control de su matrimonio, quiere tener el control de su vida. Y es por eso que, como yo les decía, que es imposible que una mujer inconversa se pueda someter a su marido. Cristo es el Señor del matrimonio. Él diseñó el matrimonio y lo diseñó para que se cumplieran sus propósitos. Hermanos, lo que nos conviene a nosotros,
es que los propósitos de Dios se cumplan en nuestro matrimonio, no los nuestros, no nuestros sueños, no nuestras ilusiones, no nuestras expectativas, lo que Dios diga, que se haga lo que Él diga. Cuando ustedes se casaron hace muchos años, ¿qué propósitos tenían en mente? ¿A qué le tiraban cuando se casaron? ¿Qué buscaban en el matrimonio? ¿Qué buscan ahora? ¿Qué quieren? Las cosas son como les gustaría que fueran. Nuestro matrimonio debe ser como a Dios le gustaría que fuera. ¿Y qué de las esposas? Bueno, las esposas, ya lo dije, deben imitar a Cristo que se sometió al Padre. Los maridos debemos dar nuestras vidas por nuestras mujeres, como Cristo lo hizo con su iglesia. Hasta ese punto debiéramos llegar nosotros. ¿Y hasta qué punto deben llegar ellas? Deben de morir a su egoísmo, deben de negarse a sí mismas para someterse a sus maridos. Dios ha querido que los maridos seamos cabeza de la mujer. Pero ¿saben por qué? Si somos cabeza de la mujer, es para beneficio de ellas, no para beneficio nuestro, no es para que nos sintamos llenos de soberbia. En realidad, ser cabeza es una responsabilidad muy grande. No es algo que tengamos, que merezcamos por derecho, es una responsabilidad. Para que podamos ayudar a nuestras mujeres, hermanos, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros, honestos, fieles, respetuosos, obedientes. Si no podemos ser lo que debemos ser nosotros, ¿cómo les vamos a ayudar a ellas? Debemos santificarlas a ellas, pero pues antes debemos santificarnos a nosotros. Nuestro deber, nuestra responsabilidad, no es hacer que nos obedezcan nuestras mujeres. De eso se encargará Dios, no nosotros. Si somos cabeza de nuestra mujer, hermanos, es que para que podamos servirles a ellas. Alguien dijo que ser cabeza implica tener poder, pero para cuidar, para proteger, no para destruir. Hermanos, que nuestras esposas lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. ¿Qué nos toca hacer nosotros por nuestra pareja? Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué hace como cabeza de la iglesia? Nos enseña, nos dio buen ejemplo, nos instruye, nos explica lo que no entendemos por medio de su espíritu. Hay maridos que humillan a sus mujeres. Hay maridos que avergüenzan a sus mujeres delante de sus hijos, que les gritan delante de sus hijos. Hay maridos que se burlan de sus mujeres. ¿En qué les ayudan? Ser cabeza de la esposa debe ir acompañado de gentileza, de sensibilidad. Vean Filipenses 4. Filipenses 4, 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vean esta palabra gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Podríamos decir también, vuestra gentileza sea conocida por vuestra pareja. La palabra gentileza es sinónimo de amabilidad. En otras palabras, los maridos debemos ser amables con todos. Y obviamente con nuestra pareja, ¿o no? ¿Será posible que un marido sea amable con todos, menos con su pareja? ¿Será posible que una esposa se ría con todos los vecinos y le salude a todos los vecinos y se ande con su carota con su marido? ¿Cómo es eso? Nuestras mujeres, hermanos, deben ver que las amamos y debemos decirles que las amamos. Una mujer
Es posible que esté suspirando porque su marido le diga que la ama y él nunca se le ocurra decírselo. Cuando éramos novios me decía que mi mamá tiene años que no me lo dice. Vean Eclesiastés capítulo 8. ¿Saben una cosa? Si a mí mi esposa no me dice que me ama, a mí no me importa, ¿no? Ni estoy esperando que me diga. Pero las mujeres no son así. Las mujeres son diferentes. Dice Pedro que son un vaso más frágil. Necesitan de eso, que el marido le diga te quiero. Vean cómo dice el 8.1. ¿Quién como el sabio? 8.1 Eclesiastés. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Vean cómo dice. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. O sea, si tú eres sabio, no vas a andar con una cara tosca. Acá como que eres muy enojón. Ríes con las vecinas y con tu marido, con tu esposa andas siempre enojado. Eres un enojón con tu pareja. Si eres sabio, sonríele a tu pareja. Tenemos muchos motivos para llorar. Tenemos motivos para andar serios. Estamos rodeados de gente que va rumbo al infierno, que no conoce a Dios. Tenemos motivos para llorar, pero no vamos a andar llorando delante de la gente. Una esposa puede llegar a concluir: mi esposo siempre anda enojado, nunca lo complazco, hago todo para quedar bien con él y siempre anda enojado. Piensa en nuestra pareja que siempre andamos de mal humor y que tiene que complacernos. A quien debe de complacer nuestra pareja es a Dios, no a nosotros. Vuelvan a Eclesiastés. Perdón, a Colosenses. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta palabra ásperos lo traducen uno como desapacibles. Podemos también traducirlo como enojones, que nomás estamos viendo los errores de nuestras mujeres. ¿Cuánto daño puede hacer una palabra áspera? ¿Y cuánto bien puede hacer una palabra amable, una palabra cariñosa, una palabra afectuosa? Que Dios nos enseñe a hablar así, hermanos. A estar agradecidos con la pareja que Dios nos dio. Otra cosa, si somos cabeza de la mujer, eso implica que debemos honrar a nuestra mujer, nuestra pareja. Que Dios nos enseñe, hermanos, a que podamos ver a nuestras mujeres como que son importantes. ¿O no lo son? ¿No son importantes nuestras mujeres para nosotros? Si alguien habla mal de tu esposa, hermano, defiéndela. Si tus hijos hablan mal de tu mamá, de su mamá, defiéndela. Ser cabeza implica amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Son parte de nosotros mismos. Ser cabeza implica cuidarlas y amarlas como Cristo ama y cuida a la iglesia. Qué tremendo paquete, hermanos. ¿Saben qué es lo que necesitamos para llevarnos mejor con nuestra pareja? No es tener más dinero. No es tener dinero para llevarlas a unas vacaciones a la playa. Hay muchos consejeros matrimoniales que dicen: es que tu matrimonio está estresado. ¿Cuántos años hace que no llevas a tu esposa a la playa? Ya tiene como 5. Llévatela. Aunque, si tú tienes problemas con tu pareja, esos problemas no se van a solucionar yendo a la playa.
Sí, pues por un momento ríes y bailas allá en la playa, te tomas una cerveza, pues estás feliz. No, esa no es la solución. Regresas a la casa y las cosas están peor. Un matrimonio puede ser feliz sin lujos, sin comodidades, sin vacaciones, sin dinero, pero que Cristo esté en el centro. Necesitamos que Cristo reine en nuestros matrimonios y en nuestra familia. Que Dios nos libre, hermanos, de egoísmo, de machismo, de soberbias, de iras, de pleitos. Que nos dé más de su Espíritu Santo, más fe, más amor, más humildad. Que nos dé dominio propio para controlar nuestra lengua. ¿Cuántas palabras hemos dicho que no debimos haber dicho? La gracia de Cristo, el evangelio de la gracia de Cristo es lo que necesitamos en nuestros matrimonios. La solución para nuestra pareja, hermanos, la solución para nuestro matrimonio no es que tu pareja cambie, ni que cambies de pareja tampoco, no. Lo que necesitamos es entender mejor el evangelio y aplicarlo a nuestras vidas. Le dijo Cristo a Pablo: bástate mi gracia, y la gracia que le bastó a Pablo nos bastará a nosotros. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si ustedes buscan el rostro de Dios continuamente, su gracia cotidiana, Él les ayudará a enfrentar todos los problemas en su matrimonio. Que nuestros hijos vean que Cristo está en el centro de nuestro matrimonio. Y cuando ellos se casen, hagan lo mismo, que pongan a Cristo en el centro. Ahora déjenme decirles 2 palabras a los jóvenes que están aquí, que son solteros. Si ustedes quieren estar preparados para el matrimonio, tienen que creer en el evangelio, tienen que creer en Cristo, tienen que arrepentirse de sus pecados, porque si no, aunque ustedes se casen, les va a ir mal. Si ustedes se aferran y se quieren casar, se encaprichan y se casan, se van a casar, pero les va a ir mal, no van a ser felices. Para que ustedes aspiren a que Dios les dé una pareja cristiana, tienen ustedes que ser cristianos primero. Muchos quieren tener una pareja cristiana, pero no son cristianos. Si tú no eres cristiano, Dios no te va a dar una pareja cristiana. Los cristianos no abundan, ni las cristianas tampoco. Dios te va a dar una pareja cristiana si tú eres cristiano. Si ustedes están esperando que Dios les dé una pareja cristiana, mientras tanto Dios está haciendo algo con ustedes. Dios los está preparando. Ustedes que son jóvenes, honren a sus padres, respeten a sus padres. Porque si no respetan a sus padres, no respetarán a su marido cuando se casen. Si ustedes jóvenes no respetan a sus padres ni los aman, no van a amar a una que no es de su familia. ¿Quieren ustedes una pareja cristiana y ustedes no son cristianos? Ni sueñen que Dios les dé una pareja cristiana. Cristo debe reinar en nuestros matrimonios, hermanos. Que Cristo reine en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar. Padre, ayúdanos a hacer los matrimonios que tenemos que hacer para darte gloria. Líbranos de egoísmo, líbranos de soberbia, de machismo. Límpianos de toda maldad. Ayúdanos a ser, Padre, la clase de maridos, de esposas que debemos ser, y que nuestros hijos reciban los beneficios. Perdónanos, Padre, tantos errores que hemos cometido como esposos y como padres. Ayúdanos a corregir todo lo que sea corregible. Muéstranos en qué estamos mal y ayúdanos, Dios, a vencer en la lucha contra el pecado. Y te pedimos, Padre, por los que no son convertidos, ayúdales a ver su pecado, ayúdales a arrepentirse y que Cristo reine en sus vidas. Te lo pedimos por Él.